las 8:20 y ahora sí hemos podido establecer contacto con Urpi Torrado, la responsable de Datum, y a ese título de la encuesta de opinión realizada entre el 3 de octubre y el 9 de octubre, que da datos un poco inquietantes respecto del conocimiento que los electores tienen sobre el proceso en el que estamos implicados. Urpi Torrado, muy buenos días, bienvenida a RPP. Buenos días, Fernando, Mávila. Buenos Efectivamente, como bien Mávila resumió al inicio, hemos hecho esta encuesta para medir conocimiento, ¿no? Más allá de comportamiento del voto, sino qué es lo que las personas saben del proceso electoral, y hemos encontrado que el conocimiento en realidad es nulo. No solo la gente no sabe cuándo son las elecciones, no sabe qué va a elegir, no tiene idea de cuántas agrupaciones participan. O sea, ya no estamos hablando de los candidatos y sus planes de gobierno, estamos hablando de una cosa que es mucho más importante, que el ciudadano cuando vaya a votar sepa qué es lo que va a elegir y la importancia de lo que esté eligiendo, para que vote bien. Sí. Ahora, uno de los temas que inquieta también, sobre todo pensando en lo que hemos vivido en Bolivia el día domingo, es la pérdida de confianza en las autoridades electorales. ¿Cómo interpreta usted este dato? Bueno, precisamente esta ausencia en la comunicación, en informar, en comunicar sobre el proceso electoral es que le pasa la factura a los organismos electorales. Ahora, si en el estudio si la confianza no solo es baja, sino lo que vemos es que hay un deterioro progresivo y permanente en los últimos meses. O sea, esta no es la primera vez que medimos, y creo que tiene que ver con la comunicación del proceso, que la gente no está enterada, pero también por denuncias que han habido, por ejemplo, con el tema de la falsificación de firmas para la inscripción de partidos. Es decir, esas cosas de alguna manera también le pasan la factura al organismo electoral, que es el encargado precisamente de filtrar y de evitar que partidos se inscriban con firmas falsas, ¿no? Entonces, claro, esta percepción de que no hacen bien su labor y encima de un votante que se siente desinformado y ajeno al proceso electoral hace que la confianza disminuya. Claro, particularmente vemos cuando ya se desagrega por regiones en el sur, el porcentaje es el más alto, 86% que no confía o no cree en la transparencia de los organismos electorales. Eso también nos va revelando algo que finalmente no hemos podido construir, digamos, o los puentes necesarios para vincular al sur, que ha sido una región con la que hemos estado desde el inicio de este mandato distanciados desde Lima. No solo eso, sino que nosotros en los estudios que venimos haciendo precisamente de desafección política, vemos que el sur del país es el que está más conectado a la política y es, por lo tanto, el que siente que los resultados de las últimas elecciones no los representa, que sienten que las elecciones no son transparentes, ¿no? Entonces hay una serie de cuestionamientos en el sur del país, y por eso también son mucho más activos en su protesta versus otras plazas como Lima, por ejemplo, donde la desafección es más alta. O sea, están desconectados, están hartos de la política y simplemente se desconectan, ¿no? Versus el sur, que sí es activo y mucho más crítico por eso, y por lo tanto frente a la falta de respuesta y de las autoridades, es que ellos terminan siendo hasta más radicales por esta protesta que no es escuchada. Urpi, dentro de las preguntas que ustedes realizan y con los resultados que acompañan la encuesta, en el marco de una coyuntura con protestas como las que hemos visto la semana pasada, yo sé que la encuesta, el estudio ha sido realizado con anterioridad, pero ¿qué revela sobre los jóvenes, por ejemplo, y el interés o el conocimiento que hay del proceso electoral? ¿Se puede arribar a algún tipo de conclusión o entender? ¿Hay una diferencia marcada entre las respuestas de jóvenes y adultos o adultos mayores? Hay diferencia, es decir, nosotros venimos midiendo activismo político a través de todos los grupos etarios. En general, digamos, las diferencias, el joven se informa más, pero igual no se informa. O sea, hay un problema de desinformación en general, ¿no? Que es transversal a todas las edades, pero claro, el joven está un poquito más conectado, y donde de repente se ve un poco más de activismo es de repente en la parte de redes sociales, donde los jóvenes sí expresan su protesta, sí comentan, sí siguen candidatos, versus las otras generaciones que están mucho más alejados de ese activismo político, de comentar, ¿no? Ya el participar en una agrupación
participación política o el salir a las calles, obviamente disminuye en todos los grupos etarios, nuevamente los jóvenes. Cuando se trata de salir a luchar en contra de la corrupción, sí es un tema que los moviliza mucho más que a todos los otros grupos de edad. Urpi, por otra parte, entre marzo y octubre, es decir, a lo largo de 6 meses, el porcentaje de los electores que se ha interesado en informarse sobre los candidatos ha subido, pero muy ligeramente, hasta el punto que solo 23% dice estar enterado de quienes están candidateando. Quiere decir esto que las encuestas sobre intenciones de voto que se hacen hasta ahora tienen muy poca relevancia. Sí, nosotros precisamente no hemos publicado encuestas de intención de voto. O sea, Datum viene midiendo todo este año la intención de voto, pero no hemos publicado porque creemos que hay una distorsión muy grande, ¿no? O sea, si 1 de cada 5 peruanos de alguna manera ha empezado recién a informarse o a buscar información de los candidatos, nos parece que este nivel de desafección, de desconexión con la política se traduce también en el comportamiento del voto. Entonces, la intención de voto que hoy medimos con además más del 50% de gente que responde blanco o nulo, implica que no llega a representar realmente el sentir nacional, ¿no? Por eso es que todavía no hemos publicado. Pensamos que a partir de diciembre, con la inscripción de candidatos, se pueda tener una mejor radiografía, pero sí, en este momento hay que mirar con mucho cuidado, y más que ver preguntas de intención de voto, nosotros promovemos el ver cuál es el comportamiento ciudadano, cuáles son las expectativas, cuál es el sentir, para entender hacia dónde va a ir el voto, va hacia un candidato más radical, hacia un candidato conservador. Perfiles. O sea, más el perfil y la tipología del voto que propiamente los candidatos. Sí, es interesante porque, por ejemplo, hay preguntas en las que se pueden desagregar respuestas como votaría por aquel que beneficie más a todos los peruanos, o votaría por aquel que garantice bienestar para mí y mi familia, y ahí uno se va dando cuenta de cuál es el liderazgo que se estaría buscando, por lo menos para la mayoría. Ahora, decíamos al inicio que este es un proceso complejo, y lo que preocupa es que precisamente esa complejidad pueda llevar a cometer errores a la hora de votar, aun cuando haya buena intención y conocimiento, ¿no? Porque la cédula de votación va a ser muy grande en comparación a las anteriores, y hay, decíamos también, un cambio en la composición del Parlamento. ¿Qué nos puede decir sobre eso, sobre si la ciudadanía está enterada o no que vamos a tener un Congreso distinto, y cuáles son las funciones de los senadores y los diputados? Acá vemos que no sabe un 37%, sin embargo, sí hay un 43% que afirma que conoce la diferencia entre las dos cámaras. Claro, pero incluso aquellos que dicen que saben la diferencia, cuando preguntamos, bueno, ¿cuál es la diferencia?, vemos que no todas las respuestas son acertadas, ¿no? O sea, creo que en realidad la gran conclusión es que la población no entiende la diferencia entre el Senado, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, pero no solo eso, como bien ha señalado, el problema más grande va a ser la elección. No es solamente que se incluye una elección más al Senado, sino que la elección al Senado en realidad es como 2 elecciones, porque está el senador que se elige a nivel nacional y está el senador que se elige a nivel territorial o a nivel, digamos, de región. Entonces son 2 elecciones que no necesariamente es fácil de comprender o es fácil de entender de cómo va a funcionar. En el 2021, entre blanco y viciado, más o menos, te voy a dar grandes cifras, ¿no? Pero de los 17 millones de peruanos que fueron a votar, 5 millones votaron blanco o nulo. Es decir, se perdieron 5 millones de los 17. Así es. Eso es altísimo, ¿no? Eso es muy alto, ¿no? En la votación del Congreso, en la votación presidencial fue menor, fue más o menos 3 claro, millones. pero ahora con la complejidad que hay para el Parlamento, digo, esto podría verse incrementado. Desde su experiencia, ¿qué estrategias funcionan para revertir este tipo de resultados? Es que es un tema de comunicación, y es un tema de comunicación que el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, deberían de comenzar desde ya. Es decir, si comienzan un mes antes, los ciudadanos ya están pensando en por quién van a votar y van a estar
van a estar, digamos, recibiendo un montón de comunicación de potencialmente 39 candidatos, ¿no? 39 planes de gobierno, más los 130 candidatos por todas las agrupaciones que van a participar. Entonces van a estar recibiendo muchísima información y ya va a ser de repente un poco tarde para que ellos puedan entender el mecanismo y qué es lo que van a votar. Las autoridades tendrían que haber comenzado ya y tendrían que estar haciendo ya una campaña para explicar qué es el Senado, qué es la Cámara de Diputados, cuál es la diferencia entre las dos cámaras, cómo se vota. ¿No? ¿Hasta cuál es la fecha? Porque hay muy pocos saben que es el 12 de abril. Pero para terminar con una nota positiva, algo que sorprende es que el 83% de los encuestados está dispuesto a ir, si es miembro de mesa, y tener una larga jornada electoral y democrática ahí. Es un dato positivo. Creo que ha aumentado esta disposición a colaborar con el acto electoral en relación a las veces precedentes, ¿no? Efectivamente, este es un resultado positivo. Hay un más alto porcentaje de gente dispuesta a participar en el proceso, porque precisamente frente a la desconfianza, la susceptibilidad que hay de digamos, si el resultado final es el que se manifestó en las urnas, entonces el ciudadano hoy día está dispuesto a ser miembro de mesa, está dispuesto a colaborar para que las elecciones sean transparentes y se desarrollen bien, pero dependerá de que estén informados de todo esto, ¿no? Y que no se decepcionen. En todo caso, terminemos, Mávila, con esa nota positiva. Creo sí, que hay una pequeña remuneración y se come algo servido por el Estado para compensar las largas horas que pueden superar las 14 o 15 en algunas mesas. Claro, y en todo caso, lo que refleja la respuesta, más allá de eso, es, como tú decías, una jornada larga, es la preocupación por el cuidado de los votos, de la transparencia del proceso. Parece que hay una conciencia mayor de que hay que participar activamente en política, y si me toca ser parte de la mesa, ser miembro de mesa, pues debo ir y cumplir con ese deber que al mismo tiempo es un derecho. Urpi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días.